República Populista de China acusa a Estados Unidos de imponer su democracia y causar caos en todo el mundo, mientras ambos países intercambian críticas sobre derechos humanos. ¿Qué es la democracia? La democracia es un sistema político en el que el poder reside en el pueblo y es ejercido a través de la participación ciudadana en la toma de decisiones y la elección de sus representantes. En una democracia, los ciudadanos tienen igualdad de derechos y oportunidades para participar en la vida política del país. Y el gobierno se basa en el consentimiento de los gobernados. La democracia implica la existencia de elecciones libres y justas, la separación de poderes, el respeto a los derechos humanos y la libertad de expresión y de prensa. Los ciudadanos tienen derecho a la información y pueden formar organizaciones políticas y sociales para defender sus intereses y participar en el debate público. Pero, ¿qué significa la democracia en China? El gobierno chino se presenta como un estado socialista con características propias de China. Su sistema político se basa en un partido único, el Partido Comunista de China, que controla el poder político y económico de todo el país. A pesar de que la Constitución china establece que el país es una república popular y que los ciudadanos tienen derechos y libertades fundamentales. Pero en la práctica, la democracia se limita a la participación del pueblo en la elección de representantes locales y regionales, y no existe una verdadera separación de poderes. El gobierno chino utiliza la retórica de la democracia para justificar su régimen y mejorar su imagen en el exterior, pero en la práctica limita la libertad de expresión y de prensa, persigue a los defensores de los derechos humanos y controla estrictamente el Internet y las redes sociales. Además, el gobierno chino ha creado una red de organizaciones no gubernamentales, ONGs, y grupos de opinión que funcionan como instrumento de propaganda y control social. Y ha establecido un sistema de vigilancia y control social que permite monitorear y controlar las actividades de sus ciudadanos. Así pues, la exclusión de China, Rusia y otros países de la cumbre de la democracia en 2022, liderada por el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, puede ser vista como una medida política para destacar la importancia de la democracia y de los derechos humanos en el mundo. Sin embargo, también puede ser vista como una acción que profundiza la división entre los países y no contribuye a la cooperación internacional en la promoción de la democracia y los derechos humanos. La publicidad sobre los derechos humanos por parte de los Estados Unidos y la calificación de la calidad de la democracia y la protección de los derechos humanos por parte de otros gobiernos del mundo es una práctica común en la diplomacia internacional. China, al no salir bien parada en la calificación, ha optado por responder con un informe propio que califica la democracia y las acciones de Estados Unidos. Este tipo de respuestas es también común en la diplomacia internacional y se espera que los países defiendan sus políticas y acciones. La Cancillería china ha publicado un informe titulado El estado de la democracia en Estados Unidos 2022, en el que examina el desempeño de la democracia estadounidense durante el año anterior y se revela el caos y los estragos que ha causado en todo el mundo al ser vendida e impuesta. El informe está dividido en dos partes que son altamente críticas: la democracia de Estados Unidos, una lacra crónica, y el desorden global por la imposición de la democracia de Estados Unidos. El informe acusa a Estados Unidos de ignorar los problemas de su propia democracia mientras intenta exportar sus valores democráticos al mundo, causar división y confrontación en la comunidad internacional. El informe del Ministerio de Relaciones Exteriores de China concluye que no existe un modelo de sistema político aplicable para todos los países y cada país tiene su propio modelo peculiar de democracia. El reporte critica la imposición de la democracia estadounidense en todo el mundo y destaca que la democracia, la libertad y los derechos humanos son valores perseguidos por el Partido Comunista de China. El Departamento de Estado de Estados Unidos ha publicado su informe sobre derechos humanos 2022, donde describe a China como un estado autoritario y acusa al Partido Comunista Chino de ser la autoridad suprema. El informe acusa a China de genocidio y crímenes de lesa humanidad por la represión de uigures y crítica de la situación del Tíbet y Hong Kong. El embajador de China en Chile rechazó las acusaciones, argumentando que son mentiras inventadas y que Estados Unidos debería abordar sus propios problemas de derechos humanos. Así, por ejemplo, en la historia de la política internacional de los Estados Unidos, le persiguen múltiples manchas que desvirtúan el discurso de defensa de la democracia por parte de Estados Unidos, y que en cierta manera da la razón a China cuando dice que Estados Unidos debería abordar sus propios problemas
sobre derechos humanos. Son los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la guerra de Irak, liderado por el gobierno de Estados Unidos bajo el mandato de George Bush y el gobierno del Reino Unido bajo la presidencia del primer ministro Tony Blair. Hace 20 años, Estados Unidos lideró una coalición de ejércitos occidentales en la invasión de Irak, basándose en la falsa acusación de que el país poseía armas de destrucción masiva. A pesar de que meses antes de la invasión, el Organismo Internacional de Energía Atómica había inspeccionado las instalaciones iraquíes y no había encontrado pruebas. La excusa se repitió en todas las instituciones y medios para crear temor en la población y conseguir su apoyo. La guerra duró casi 9 años y dejó miles de muertos, la destrucción de infraestructura, una grave crisis económica y una gran inestabilidad política que impiden que el país pueda funcionar con normalidad. Aunque ningún líder político ha sido juzgado por llevar a cabo una guerra justificada con argumentos falsos y por crímenes cometidos. Las consecuencias de la guerra son palpables y la inestabilidad política y económica, la pobreza y la corrupción que han afectado a la población iraquí. La guerra causó la muerte de más de 100.000 iraquíes y la destrucción de la infraestructura del país, lo que ha provocado una crisis económica y una inestabilidad política que persiste hasta el día de hoy. Esta historia mancha el discurso de Estados Unidos sobre su defensa de la democracia y de los derechos humanos. La nación ha sido criticada por muchos países, incluyendo a China, que ha señalado que Estados Unidos debería abordar sus propios problemas de derechos humanos antes de criticar a otros países. La guerra de Irak es una de las manchas más oscuras en la historia de la política internacional de Estados Unidos y pone en duda, sobre todo para países como China y Rusia, su papel como líder en la lucha por la democracia y los derechos humanos en el globo terráqueo. Gracias por su generoso tiempo y atención.